hermanos. Y bienvenidos nuevamente. Gloria a Dios. Qué alegría poder encontrarnos de nuevo en este tiempo que hemos apartado para estar en comunión con el Señor. Pero también nos gozamos de poderles saludar a través de estos medios. Saludarte a ti, mi hermano y mi hermana, al amigo, a la amiga que nos está viendo y nos está escuchando. Y por ende, saludar tu familia. Todos los que estás allí reunido con ellos. Así de que dispongamos nuestro corazón y preparémonos para la bendición que nos tiene el Señor. Dios les bendiga. Y bienvenidos. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontraba yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré, que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Llegué. Aquí estoy y para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Bien, mis hermanos, queremos empezar con un preámbulo para ir ambientando lo que es la enseñanza que vamos a tener hoy, pastora. Y por ahora ubícate, por favor, en Lucas capítulo 5 del 1 al 11. Pero antes de que lo leamos, yo quiero, vuelvo y repito, ambientar esta enseñanza de esta manera. En economía hay un término, pastora, que se usa mucho, que es la inversión. Y la inversión se hace para que nos genere intereses. Cuando tú llevas la plata a un banco, por ejemplo, el banco espera que alguien solicite ese dinero y lo presta. Y esa persona tiene que devolverlo con intereses, y esos intereses se dividen. Una parte es para usted y se la abona a su cuenta. Y por eso la gente está buscando siempre una entidad
donde pueda lograr una máxima inversión. ¿Por qué te estoy hablando de estos términos de economía? Porque es que en el reino de los cielos, en lo espiritual, también podemos hablar de inversión. Hoy vamos a ver un ejemplo bíblico de qué es una inversión con máximo rendimiento. Y yo quiero que desde ahora te grabes un lema que es bíblico. Con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Así de que te animo para que miremos este pasaje y estudiemos al menos 3 verdades que nos hablan allí de cómo nosotros poder hacer una inversión con máximo rendimiento en las cosas que tienen que ver con el reino de los cielos. Así de que acompáñanos, Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. Pastora, ayúdeme. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Gloria a Dios. Hay inversiones que son riesgosas, Sí. ¿verdad? En este mundo hay muchas cosas que se nos ofrece para invertir y tener un alto rendimiento, entre comillas, pero son riesgosas. Pero la Biblia me enseña que hay una entidad, yo le llamaría una entidad del reino de los cielos, en donde si tú inviertes, no se pierde. Siempre se gana. Recuerda, Sí, con Dios nunca se pierde. Con Dios siempre se gana. Acompáñanos para estudiar estas 3 verdades, para nosotros poder también aprender a hacer inversiones con máximo rendimiento en lo tocante al reino de los cielos. Mis hermanos, vamos entonces a la primera verdad que tiene que ver, recuerda que el título de esta enseñanza es una inversión con máximo rendimiento, porque con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. La primera verdad es ver la oportunidad correcta. Pedro vio la oportunidad correcta, pero antes de que hablemos de esta primera verdad, yo quiero que busquemos en la palabra 2 argumentos que nos van a ayudar. 1, Pedro ya conocía al Señor Jesucristo. La misma Biblia en Juan capítulo 1 me argumenta cómo Andrés, su hermano, lo había invitado y cómo Jesucristo ya había puesto su mirada sobre él. Sí. Así que léelo con nosotros primero. Juan capítulo 1, versículos del 35 al 42. Dice así: el siguiente día otra vez estaban Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habiendo seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo:
tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Gloria a Dios. Así de que entonces Andrés ya había Ya invitado había invitado al hermano. a Pedro, ¿verdad? A Pedro, su y el hermano. Señor Jesucristo también en Marcos 3 del 13 al 19, solamente te doy el texto para que lo busques, dice que él había subido al monte a orar y llamó a los que él quiso. El Padre ya le había revelado los rostros y los nombres de sus discípulos. Cuando Cristo iba de aldea en aldea, él no iba al azar buscando a los discípulos, ya sabía a quién buscar, así de que él ya tenía en mente a Pedro cuando llegó Y Cefas quiere decir como un apodo, ¿sí? En cierta forma, o es la palabra, siempre tener el nombre hebreo y el nombre griego, ya. ¿verdad? Ahora, entendamos algo, aquí hay dos cosas que hay que notar. Uno, Pedro vio la oportunidad, ya conocía del Señor Jesucristo Sí. y su ministerio, y vio la oportunidad cuando lo vio llegar cerca a su barca. Y dos, el Señor Jesucristo dio una palabra: me prestas tu barca. Y él estaba esperando que el que recibiera esa palabra, el corazón que lo recibiera, diera fruto. Así de que estaba buscando, en medio de todas las barcas que habían, buscó la idónea, a la de Pedro. Ahora, esto me da a entender algo, mis hermanos. Jesucristo todavía está en la tarea de ir buscando discípulos. Los discípulos que habla la Biblia fueron en esa época, pero en este tiempo también está buscando discípulos. Y dos, Pedro vio esto, vio más allá y vio esto como una oportunidad de inversión en el reino de los cielos que le iba a traer un máximo rendimiento. Así de que el mundo está lleno. Si yo tengo una aplicación de esta enseñanza, mis hermanos, uno diría que el mundo está lleno de oportunidades. Dios nos está ofreciendo oportunidades. Voy a darte un ejemplo secular. James Watt dice que un día él vio el vapor que salía de las cafeteras como lo veían muchos, pero fue el único que vio más allá y creó la máquina a vapor. Otro ejemplo, mucha gente veía caer manzanas de los árboles, pero solo un hombre, Isaac Newton, vio más allá y aplicó estas manzanas caídas a la ley de la gravedad. ¿Qué te quiero decir con esto, mis hermanos? Tenemos que aprender a mirar más allá. Pedro miró más allá y supo que esta oportunidad era correcta. Por eso Jesús le dijo que lo haría pescador de hombres. Gloria a Dios. Todo Sí, lo que Señor. tenga que ver con el reino de los cielos, todo lo que tenga que ver o venga de parte de nuestro Señor, no temamos en invertir, porque es una inversión con máximo rendimiento. El Señor le pidió la barca a Pedro. Yo te pregunto, ¿qué te podría pedir el Señor en este tiempo? Y la barca era como un bien de Pedro, algo Sí, que Señor. él tenía y no fue egoísta, Gloria a él mismo Dios. se la brindó. ¿Qué pudiera pedirte el Sí, Señor Señor. en este tiempo, mi hermano y mi hermana? Tal vez tiempo para que tú lo conozcas. Tal vez que tú le rindas tu vida para que Él te use como instrumento. O tus fuerzas, tu esfuerzo, o tus bienes para Sí. seguir acrecentando e impulsando el reino de los cielos. ¿Qué quiere pedirte prestado el Señor? Recuerda que cuando tú lo ofreces, cuando tú lo das, lo inviertes, esa inversión es con el máximo rendimiento, porque con Dios nunca se pierde, siempre se gana. Y Pedro le ofreció el esfuerzo que él hizo. También. Vamos para allá, gloria a Dios. Sí, Señor, porque con Dios nunca se pierde, siempre se gana. Bien, mis hermanos, vamos a la segunda verdad. La primera entonces es aprovechar las oportunidades correctas. La segunda es confianza plena en el Señor. Imagínate por un momento esto, mi hermano y mi hermana. Pedro y su equipo, su empresa, porque él tiene una microempresa, miremoslo en Esa cuestión era de su negocios. profesión, pescador. La Biblia dice que él no iba solo, iba con Andrés su hermano e iba con Jacobo y con Juan, los hijos de Zebedeo. Así que tenía un equipo de trabajo. Imagínate este equipo de trabajo experimentado toda la noche y toda la madrugada pescando, tirando la red, barriendo con esa red, porque se hacían entre dos barcas y barrían con esa red. Eso era pesado, era bastante complicado, así de que terminaron en la mañana cansados, extenuados, fatigados y frustrados, Sí, Señor. porque no habían conseguido nada. Pero lo bonito de esta historia es que cuando ven al Señor Jesucristo, Pedro se rinde. Y esa rendición de Pedro
esa confianza que pone plenamente en el Señor activó un milagro. Sí, Señor. Escucha esto, por favor. No habían peces porque ellos habían barrido el mar de Galilea y no encontraron. Pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo llamó a los peces. Pudo haber ocurrido dos cosas. Yo me imagino, sin llegar a especular. Porque fue algo sobrenatural. Pudo haber ocurrido dos cosas. Sí, o que llamó a los peces y los centró allí, en el centro del mar de Galilea, para que lo recogieran. O pudo crear ese banco de peces y centrarlo en el mar de Galilea. Lo importante de esto es que Pedro pudo recoger ese fruto, y no solamente recogerlo, sino que no perdió más tiempo y fue al lugar correcto. Y aquí sale una primera enseñanza, mis hermanos. La rendición trae un milagro. Y dos, cuando nosotros hacemos las cosas humanamente, podemos equivocarnos, podemos frustrarnos, pero cuando las hacemos a la manera de Dios, en el tiempo correcto y en el lugar correcto, como Él nos dice, va a haber bendición y fruto. Ahora, estos milagros se activaron, vuelvo y repito, porque Pedro tuvo un corazón humilde y obediente. Y creyó en la palabra Cuando, que le dijo amén. Jesús. Cuando hablamos de humildad, es que yo me rindo a otro, acepto la orden de otro. Y cuando hablamos de obediencia, es que yo hago lo que me manda hacer. ¿Qué dice, pastor, el Salmo 33, 9? Y saltamos al versículo 20 en Dice, adelante. porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y del 20 al 22 dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Gloria a Dios. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Pedro tenía confianza plena en el Señor. Y eso activó, al rendirse a Él, activó este milagro. Ahora déjame decirte algo más. Cuando uno mira la respuesta de Pedro, yo tengo el significado de varias versiones bíblicas. La usual, que la Reina Valera dice, mas en tu palabra, le dijo Pedro. Pero hay otra versión bíblica que dice, pero si tú mandas. Y aquí habla de autoridad. Pedro estaba reconociendo la autoridad y el poder del Señor, ¿verdad? Y por eso puso su confianza plena en el Señor. Ahora, ¿qué invirtió al poner su confianza plena en el Señor? ¿Qué invirtió Pedro? Al menos tres cosas, pastora. Su barca, sus bienes, su esfuerzo, la obra de sus manos y lo mejor de todo, su tiempo. Pero recuerda que este tiempo era el tiempo donde estaba descansando, porque ya estaba cansado de toda la noche y la madrugada, extenuado. Pero hizo un esfuerzo adicional. Sí, Señor. Y déjame decirte algo, mi hermano y mi hermana. Yo quiero hacer Tuvo un corazón dispuesto en ese momento. Gloria a Dios. Quiero resaltar algo allí. Hubo un espíritu dispuesto a hacer un esfuercito más. Sí, Señor. Y yo digo, mis hermanos, ese esfuercito más tuvo recompensa y Dios lo valora. Y gran recompensa, porque mire que fue tanto los peces que le dio a pesca milagrosa que las barcas se hundían. ¿Cuántas personas no hacen ese último esfuerzo? Y posiblemente la bendición estaba allí a la vuelta. Ya iba a llegar a esa bendición. Sabes que Dios no es ajeno a eso. Dios sabe tu esfuerzo. Y de pronto Dios está pidiendo, haz un esfuerzo más y vas a ver la bendición. Amén. Ahora, sí, Señor, quiero resaltar algo más. Esa confianza plena de Pedro en el Señor Jesucristo le ayudó a vencer varias cosas. Uno, el miedo. Posiblemente había temor en él, porque como microempresario, él dependía de esos peces para venderlos en el mercado y tener dinero y pagar de pronto compromisos como los tienes tú, los tengo yo. ¿Cuántas personas hoy por la pandemia estaban asegurados con un sueldo y tenían créditos porque estaban confiados en ese sueldo? Pero de la noche a la mañana quebró la empresa, despidieron personal y se quedó sin su negocio. ¿Cuántos tienen temor como lo pudo tener en ese momento Pedro, verdad? Pero esa confianza plena en el Señor le ayudó a vencer ese temor. Dos, le ayudó esa confianza plena a vencer también la autosuficiencia. Yo me imagino, sin llegar a especular, que hubo un momento en que Pedro de pronto se le atravesó un pensamiento: Señor, usted es experto en la palabra, pero yo soy experto en pesca. ¿Qué consejo me va a dar usted de pesca si yo soy el experto? Pero más sin embargo, confío en Él
y escuchó su consejo y lo siguió. Obedeció esa Gloria palabra a que Dios. estaba llena de autoridad. Sí, Señor. Sí, sí. Y esa confianza plena también en el Señor le ayudó a vencer la lógica humana. Ojo con esto, la lógica humana, ¿verdad? Porque ese milagro no tiene explicación. Fue algo sobrenatural. No tiene explicación Sí. ese milagro, ¿verdad? De hecho, la lógica humana va asociada con la incredulidad, Ujú. porque no tiene explicación. Pero si yo pudiera definir qué es un milagro, lo definiría de esta manera: donde la lógica humana y donde la ciencia no pueden explicar, allí empieza un milagro. Sí, Señor. Su confianza plena en el Señor le ayudó a vencer el que, aunque él no entendiera lo que estaba ocurriendo porque era ilógico, él creyó y obedeció y recibió la bendición. Amén. Sí, Señor. Vamos entonces a la tercera verdad. ¿Cuál es la primera, pastora, que habíamos visto? Ver la oportunidad correcta. Ujú. ¿Cuál es la segunda? La confianza plena plena en el Dios, Señor. sí. Y la tercera tiene que ver con la visión de reino. Ujú. Hay varias cosas que hay que anotar aquí, pastora. Uno, el pasaje dice que las redes se rompían y Pedro y sus compañeros hicieron señas a las otras barcas para que le ayudaran. Así de que hubo en el corazón la disposición De a compartir la bendición. Esto tiene que ver con visión de reino. Dios no se fueron equivoca. egoístas. Escúchame, Ujú. Dios no se equivoca al que escoge para bendecir. Porque de algo que el Señor ve en el corazón de esas personas que quiere bendecir es que tienen visión de reino. Y la visión de reino implica que ellos quieran compartir. Cuando Dios nos da excedente, Generosidad. no es para acumular con avaricia, Ujú. eso es idolatría. Cuando Dios nos da excedente es para que nosotros también compartamos. Compartamos. Y a la Sí, vez nos Señor. vuelve a bendecir, nos bendice mucho más. Eso es visión de reino. Número 2, dentro de la visión de reino, Ujú. dice la palabra del Señor que Juan, Jacobo, su hermano, Andrés y Pedro, también su hermano, estaban puestos de acuerdo. Ellos fueron discípulos de Juan el Bautista y ahora Y discípulos de Jesús. En otras palabras, hablaban el mismo lenguaje. No eran yugos desiguales. Estaban puestos de acuerdo. Sí, Señor. Y dentro de las cosas que el Señor también ve para bendecir es que haya el poder del acuerdo, el común acuerdo entre nosotros. Esto es bíblico. Sí, la palabra lo dice. Mira lo que dice la Biblia en Mateo. En Mateo. Mateo 18, para que lo busques con nosotros. Del 19 al 20 dice así: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados Gloria a en Dios. mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gloria a Dios. Yo lo aplico también a los negocios, ¿verdad? Sí, Señor. Pablo por allá en las cartas a la iglesia de Corinto habla de los yugos desiguales. Así de que Dios ve eso cuando hay un común acuerdo. Él está en medio y bendice. Señor. Este grupo, este equipo de trabajo, esta empresa, estos empresarios estaban puestos de acuerdo, hablaban el mismo lenguaje, el lenguaje del reino de los cielos. Hay otro pasaje en Marcos capítulo 2, del 1 al 5, para que tú lo leas en tu casa. Dice que 4 amigos llevaron a su amigo paralítico en una cama. Y como había tanta gente en la casa de Pedro, no pudieron entrar, se subieron por el techo, destaparon el techo y se lo bajaron al Señor. Y dice que cuando el Señor vio la fe de ellos, no del paralítico, sino de los 4 amigos que se pusieron de acuerdo para bendecir a su amigo, bendijo al Sí, paralítico. Señor. Qué importante el poder del acuerdo. Ahora, hay algo más aquí en la visión del reino. Dice que al finalizar el pasaje allá en Lucas, dice que cuando Pedro ve la gloria del Señor, cuando ve ese milagro, Él se cae rinde. postrado y le dice: apártate de mí que soy pecador. Sí, Señor. Su gloria hizo que él viera su propia Su indignidad condición. Su en condición. ese momento. Sí. y a la vez su dependencia del Señor. Sí, amén. Y eso busca el Señor en nosotros, mis hermanos. Y un último comentario en lo tocante a la visión del reino. Jesucristo les dijo: boguen mar adentro. Él pudo haberles hecho el milagro en la orilla, Sí. porque Él es Dios. Pudo haber puesto los peces, mandarlos a que estuvieran ahí en la orilla, pero los mandó mar adentro. Y eso tiene una connotación, tiene un significado. Bogar mar adentro, a lo profundo del mar de Galilea, significa también profundizar en las cosas de Dios. Pedro no se quedó con lo poquito
que sabía, imagínate, y lo poquito que sabía le trajo bendición, pero no se quedó con lo poquito. 3 años caminó con el Señor y aprendió a conocerlo profundamente y fue bendecido. Y yo creo que el Señor también en este tiempo, como en el tiempo de Pedro, quiere que nosotros no andemos por la orilla, por los laditos, sino que con Él nos metamos profundamente, a conocerlo profundamente, y nos va a revelar y desatar la cantidad de bendiciones que tiene para tu vida y para tu casa. Recuerda, esta es la mejor inversión con el máximo rendimiento, porque con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Vamos a concluir, mis hermanos, esta enseñanza. Recuerda que el título es La máxima inversión con alto rendimiento en las cosas del reino de los cielos. Porque con Dios nunca se pierde, siempre se gana. Sí, Gloria Señor. a Dios. Bien, a manera de conclusión, mis hermanos, o sea, lo primero que debemos de tener en cuenta aquí es que uno, no pasó mucho tiempo para que el Señor le diera la bendición. Y dos, aquí lo esencial en lo tocante a la inversión tiene que ver con la confianza puesta en el Señor. Pedro y sus amigos y hermanos de milicia cristiana pusieron su confianza en el Señor. Cuando uno pone la confianza en el Señor, mira, hay fe, y esa fe hace que haya expectativa, esperanza. Ellos lo veían todo perdido, pero pusieron su esperanza en el Señor y fueron recompensados. Porque la fe mueve montañas. Gloria a Dios. La fe deja el momento y la forma, escucha esto. Señor. La fe deja el momento y la forma del retorno de esa inversión en manos de Dios. Y vaya que ellos fueron recompensados. Sí. Y esa inversión, ese retorno de esa inversión siempre es oportuno y multiplicado. Sus redes casi se rompían, dice la palabra. Sí. ¿Qué dice el Salmo 37, pastora? Léelo con nosotros, por favor, del versículo 3 al 6. Dice así: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Gloria a Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Gloria a Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Gloria a Dios. Hay otra parte en esta conclusión que no quiero dejar pasar por alto, mis hermanos. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Sí, Pero para sus propósitos terrenales se sirve de las cosas terrenales. Así de que Él puede pedirnos prestado nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro esfuerzo, ¿verdad? Señor. ¿Y qué espera Él cuando me pide prestado esto? ¿Qué espera Él de mí? Disposición y plena confianza en que Él nos devolverá todo y con intereses altos. Ahora, aquí hay una ironía, pastora. Aquí hay algo irónico. Dios espera que nosotros le prestemos para Él devolvernos con una inversión o con un interés alto, ¿verdad? Bendecirnos. Pero yo te pregunto, mi hermano y mi hermana, el creador de los cielos y de la tierra también nos creó a nosotros. Él invirtió También en nosotros. nos proveyó todo lo que Señor. tenemos nosotros. Nos Si somos proveyó. lo que somos y Es tenemos por lo Él. que tenemos, es por Él. Así de que Él primeramente invirtió en nosotros. Así de que cuando Él nos pide algo, tal vez también está probando nuestra fidelidad y nuestra mayordomía. mayordomía. Qué bueno, mis Tal hermanos. vez no, es que la prueba, Gloria a pastor. Dios. Hay una Claro. canción que dice, una canción de esas viejitas pero bonitas. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y yo creo que el maestro de Galilea, nuestro Señor Jesucristo, todavía está en esa tarea, como Sí, aquel Señor. día pasó por esa playa y encontró a Pedro Sí, Señor. y le pidió prestada su barca. Y yo creo que en este tiempo también el Señor está pasando y nos pide prestado. Tal vez nos está pidiendo prestado nuestro tiempo, o nuestra vida, o nuestro esfuerzo, o nuestros bienes. ¿Qué le vas a responder al Señor? Recuerda que todo lo que nosotros invirtamos en el reino de los cielos va a tener una máxima rentabilidad, porque con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Mis hermanos, queremos terminar este tiempo de enseñanza de la palabra, pues recordándote, acuérdate, que el Señor nos dé el discernimiento para poder ver más allá
y ver las oportunidades que Él nos está ofreciendo. 2, que nos ayude a tener la plena confianza en Él. Y 3, que nos ayude por medio de su Espíritu a tener visión del reino. Cuando estas 3 verdades se hacen realidad en nuestra vida, yo estoy seguro, mis hermanos, que el Señor nos va a dar la oportunidad de invertir en su reino para que allá Él nos devuelva con intereses altos y con bendición grande. Ahora, queremos terminar haciendo una oración, mis hermanos. Somos conscientes de todo lo que está ocurriendo en nuestro país y eso nos duele en el corazón, nos causa tristeza la cantidad de familias que están de luto y aún familias cristianas, hermanos nuestros, familias pastorales, donde han muerto pastores o han muerto hijos y hermanos también que hemos escuchado que están de pronto en cuarentena por COVID o están en una UCI, algunos familiares. Y queremos unirnos, mis hermanos, para hacer una oración especial. Pero queremos regalarte una promesa. Vamos a orar conforme a esa promesa que hay en la palabra, para que la busques y la leas con nosotros al unísono, a una sola voz. Y es en el Salmo 91. Por favor, ubícate allí y le voy a pedir a la pastora. Y vamos a orar conforme, orar Biblia, conforme a esos versículos. Salmo 91, versículos del 9 al 11 dice así: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guardan en todos tus caminos. Gloria a Dios. Cuando hablamos de poner a nuestro Señor por habitación, se refiere específicamente a que su sangre nos cubra. Amén. Recuerda lo que hizo el Señor aquella medianoche allá en Egipto, cuando pidió a su pueblo que untara los marcos y los dinteles de las puertas de sus casas con la sangre del cordero inmolado. Y el ángel de la muerte, cuando pasó, no se pudo acercar, porque la sangre del Cordero Santo de Dios los estaba sellando. Y Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así es que oremos apropiándonos de esa promesa. Acompáñanos. Padre bueno, gracias por esta preciosa oportunidad que nos está dando, Señor, de unirnos. Estamos conectados, oh Dios de la gloria, con cada familia, con cada hermano y amigo que nos está viendo y escuchando a través de estos medios. Estamos conectados contigo. Y la Biblia dice, Señor, que al menos donde hay 2 o más puestos de acuerdo en tu nombre, allí estás tú en medio. Toma en tus manos, Señor, esta petición, oh Dios de la gloria. Y oramos, Señor, en este momento por cada familia pastoral que está de luto o que está en angustia porque alguno de sus familiares o los mismos pastores o hijos están en una UCI, Señor, o están de luto porque han perdido algún familiar. Oramos por las familias de nuestros hermanos, Señor, que en este momento, Señor, están contagiados, están en cuarentena o algunos están también en UCI, oh Dios de la gloria. Padre, esto causa zozobra. Esta pandemia está causando angustia, tristeza y dolor. Pero te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y conforme a tu palabra, que nos permitas ponerte por habitación, mi Señor Jesucristo. Que nos cubras con esa sangre que derramaste en la cruz, que tiene el poder de santificar, que tiene el poder de sellar contra toda obra de tiniebla y de maldad. Escóndenos en ti, mi Jesús, porque la Biblia dice, Señor, que si te ponemos por habitación Altísimo, no nos sobrevendrá ningún mal, ni plaga, ninguna pandemia tocará nuestra morada. Y a tus ángeles mandará cerca que nos guarden, los que tienen que salir a su trabajo, los que tienen que hacer diligencias y estar en contacto allá afuera. Tus ángeles los guarden, Padre. Que tus ángeles acampen alrededor de nuestras casas, alrededor de nuestros familiares, sea en otras ciudades o en otros países. Pero te pedimos esa cobertura, Señor, creyendo que ahora mismo, Señor, la sombra del Altísimo, la sangre del Cordero nos está protegiendo, Señor. Que venga tu Santo Espíritu, Señor, inundándonos, Señor. Que venga tu Santo Espíritu santificando y empoderando, Señor, al que necesita aliento, aliéntala.
Al que necesite Sí, fuerzas, fortalécele. Señor. Al que necesita Oh, salud, Padre sánale, Santo. Señor. Al que necesite Amén, consuelo, gloria a Dios. consuélale, Señor. Gloria a Al que Dios. necesite tu bendición, Sí, bendígalo, sí, Padre. Nos Señor. unimos Sí, para Señor. pedirte que bendigas a nuestros Bendiga hermanos, sus grandemente, familias, Señor, los cada pastores, hogar, los cada misioneros, sus familia. familias, Sí, oh Dios de la Señor, gloria. bendice, Porque yo sé que no Señor. eres ajeno a esto, Señor, Gloria a y extiende Dios. tus Sí, manos y Señor. rodéanos, Sí, protégenos Señor. y guárdanos, Señor, en Cristo Santo Jesús. Jesús, te damos Pastora, gracias. para que nos Te seguimos continúes, alabando y gloria a Dios, Señor. glorificando, Señor, y Aleluya, dándote Señor. toda la gloria y la honra Aleluya, a ti, Padre porque Santo. ¿qué Sí, sería de Señor nosotros amado. si tú no estuvieras con nosotros, Gloria a Señor? Dios, Señor. Por eso te damos gracias, Papito Aleluya, Dios, Señor. por tu compañía, por tu Sí, Señor fortaleza, amado. porque eres Gracias. nuestro refugio, Señor. Gracias. Porque a quién iremos sino Gloria a ti, Dios. Señor, porque teniéndote a ti lo Gloria a tenemos Dios. todo, Gloria a Señor. Dios, Señor. Por eso te damos gracias, porque sabemos que Gloria en a tu Dios. nombre, Señor Sí, Señor Jesucristo, amado. tú estás guardando cada Aleluya, familia, Señor. cada Gracias. hogar, Lo Señor. creemos, Gracias, lo Papito Dios, confesamos por tu y lo protección. recibimos, Señor, en el Gracias, nombre de Señor, nuestro por Señor tu amor y tu Jesucristo. fidelidad. Gloria A ti a sea Dios. toda la gloria y la honra por Aleluya, los siglos de Señor. los siglos. Gloria a Amén Dios. y amén, Señor. Aleluya. Que la Gracias, paz de Señor. Dios inunde sus Sí, corazones, mis Señor. hermanos, y que en esta semana Dios guarde, proteja, respalde y prospere en todo lo que hagan. Dios les bendiga. Dios les bendiga.